Gloria a Jesús, aleluya. Gloria, gloria a Jesús, aleluya, en esta noche. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Amén. ¿Pueden estar sentados, mis amados hermanos? En esta noche, primeramente, le quiero dar gracias a Dios por el hermoso privilegio que me dio en esta noche para traer su palabra, para predicarles a ustedes. Aleluya. Por los que no me conocen, mi nombre es Raquel Cañas, tengo 22 años y yo me congrego con el pastor Daniel Benítez en la mía central. Y pues me siento bien contenta en esta noche por el privilegio que el pastor Pompilio me dio de predicar la palabra de Dios. Amén, amén. Alabado Dios, aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo y me acompañan en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 36, y estaremos leyendo hasta el versículo 40. Marcos 4, del versículo 36 al versículo 40. Y cuando todos lo tengan, me pueden responder con un fuerte amén. Amén, aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, Amén. y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Y así dice la palabra del Señor. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenés cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Que en esta noche, Señor, que seas tú glorificándote en este lugar, que seas tú paseándote, Señor Jesús, y que seas tú tocando las vidas de cada persona que está aquí. Señor, yo me quito yo, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, haciendo tu obra. Amén. Pueden estar sentados. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado Dios. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante. Pero hay tormentas que azotan a la vida de toda persona que son tan impresionantes como la encontrada en el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos. Pues en ese mar Jesús demostró su poder calmando la tempestad para dar una lección a sus discípulos. La fe en Dios, tenemos que entender que la fe en Dios es un poder que salva. Aleluya. Tenemos que entender que la fe no es un sentimiento, más bien cuando nos aferramos a la fe, experimentamos el tremendo poder que tiene para cambiar nuestra vida completamente. Amén. Ahora, curiosamente, mientras ocurría este evento y los discípulos pensaban que algo les iba a pasar, vemos que Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Vemos que para Jesús, siendo un hombre perfecto y apartado del pecado, no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre no vacilaba. Y este acto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores circunstancias de la vida. Mientras que vemos que los discípulos entraron en pánico y perdieron totalmente la calma. Yo me imagino que en ese momento estaban con tanto temor y tan desesperados
y no hallaban qué hacer, y me imagino que hasta incluso comenzaron a pensar que iban a perecer porque según ellos ya no había solución, ya no había nada que hacer para poder salvarlos de la tormenta. Y me llama mucho la atención este pasaje porque mientras yo lo estaba leyendo, yo me preguntaba, pero ¿por qué los discípulos, gloria a Jesús, aleluya, sabiendo que Jesús estaba con ellos, por qué tuvieron temor? Ya deberían de saber que Él tiene todo bajo control. Y yo creo que los discípulos se asustaron porque ellos ni siquiera esperaban una tormenta en primer lugar, porque Jesús estaba con ellos en la barca. Y por esa razón los discípulos pensaban que eran inmunes a las tormentas. Porque Jesús estaba con ellos, se asustaron cuando pasó la tormenta. Y eso es lo que hacemos como creyentes, como iglesia, como seguidores de Jesús. Creemos que se supone que nuestras vidas van bien porque Jesús está de nuestro lado. Muchas veces hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que sin Jesucristo en nuestras vidas nada podemos hacer, porque Él es quien que nos da las fuerzas para enfrentar las circunstancias de la vida. Sí, Señor. Pero Dios nunca garantizó la inmunidad contra las tormentas, nunca dijo que no pasaríamos por pruebas. La presencia de Dios nunca fue una garantía que las tormentas no ocurrirían, más bien es una garantía de que tendremos paz en medio de la tormenta. Amén. Amén. Así que en lugar de esperar que las tormentas no sucedan, deberíamos esperar paz a través de la tormenta. Podemos ver también cómo los discípulos que hasta tuvieron un poco de duda. Nos pasa muchas veces como creyentes que comenzamos a dudar del propósito de Dios en nuestras vidas a causa de las pruebas que tenemos que atravesar. Y esto es algo muy peligroso porque con la duda así se comienza por alejarnos de la presencia de Dios. Y esto fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva al principio. Si me pueden acompañar en el libro de Génesis capítulo 3, aleluya, en el versículo 1, es cuando la serpiente le habla a la mujer. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el huerto. Entonces como que Satanás le estaba poniendo duda en su mente, le estaba como mezclando. Y esa es la voz que muchas veces como iglesia escuchamos, con que Dios os ha dicho que tú ibas a tener un ministerio, con que Dios os ha dicho que tú te ibas a sanar de esa enfermedad, con que Dios os ha dicho que iba a restaurar tu familia que está hecho en pedazos. Y así comenzando con la duda, también entró la tentación en Eva. En el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces podríamos decir que Eva estuvo tentada de todas las formas. Amén. Aleluya, poderoso eres tú, Señor. Amén. Como Aleluya. jóvenes es muy fácil caer en la tentación porque queremos experimentar cosas que pueden parecer algo bueno, pero ahí es donde Satanás viene poco a poco a distraernos, porque él sabe que el joven es muy vulnerable. Y voy a mencionar 2 ejemplos que pueden parecer algo normal, que pueden parecer algo que pues son cosas de la vida, pero ahí es donde se vuelve más peligroso cuando uno se aleja de Dios por estas 2 razones. En el joven está el trabajo y los estudios.
Y muchas veces los jóvenes ponen de lado las cosas de Dios porque dicen, no, es que yo tengo que trabajar y no tengo tiempo de ir a la iglesia. No, es que yo tengo que estudiar porque tengo tal examen y no tengo tiempo para leer su palabra, no tengo tiempo para buscar de su presencia. Y aquí el problema, jóvenes, no les estoy diciendo que trabajar y estudiar es malo, claro que no, es muy importante. Pero el problema aquí es dónde están las prioridades del joven. ¿Dónde está tu prioridad, joven? Aleluya. ¿Será que es Dios o será que son las cosas del mundo? Aleluya. El enemigo sabe que en la etapa de la juventud es una etapa muy hermosa porque el joven está lleno de energía y es capaz de entregarse por completo cuando quiere. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar, porque él ve algo poderoso y va a hacer todo lo posible para poder alejarnos de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces viene y comienza con la duda, haciéndonos hacer muchas preguntas de nuestro propósito como jóvenes. Luego entra la tentación y el desánimo, y ahí logrando el alejamiento de la presencia de Dios. Jóvenes, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, hasta incluso con lo que vemos, y no abrir las puertas al enemigo para poner duda en nuestras vidas, sobre todo cuando parece que todo va mal, porque cuando va mal, ahí es donde Dios obra más en tu vida, aunque tú no lo creas y aunque tú no lo veas. Hay poder. Gloria a Jesús, aleluya. Pero déjame decirte algo, joven. Aunque tú no creas todas las promesas que están en la palabra de Dios, que la palabra de Dios declara sobre tu vida, incluso si tú no estás seguro de todo lo que está escrito en la Biblia, déjame decirte algo, que aunque tú no lo creas, pero el enemigo sí lo cree. Puede que tú lo dudes, pero él no. El enemigo sabe que tus pecados han sido perdonados y echados en lo profundo de la mar. Él sabe que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Él sabe que ya estás debajo de sus pies. Él sabe que puede formar una arma contra ti, pero esa arma no tiene posibilidad de prosperar en tu vida. Él sabe que en 2 de Corintios el Espíritu Santo de Dios te ha hecho competente para la tarea. Él sabe que te ha dado la victoria. Él sabe que al final nosotros ganamos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Amén. ¿Cuántos le pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué dudas de mí cuando yo estoy contigo? Dice el Señor. ¿Por qué dudas de mí, hombres de poca fe? Sabes, a veces tenemos un concepto de Dios muy empañado. Dejamos que situaciones de la vida, opiniones de las personas, nuestros sentimientos dicten nuestra imagen, nuestra verdad de quién es Dios. Es muy triste decirlo, pero muchas personas hasta incluso limitan el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Creen que porque cuando algo parece imposible para el hombre, que también Dios no es capaz de hacer lo imposible. Pero en Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Es tan importante volver a su palabra, porque así también es como entra la duda en nosotros por falta de conocimiento de la palabra de Dios, y es fácil ser engañados. Debe haber un momento de volver a la palabra, porque nos reenfoca, nos dirige, es nuestra guía. Este es el Dios que nos salva, que nos perdona, nos justifica, nos redime, nos restaura, nos posiciona. Nuestro Dios que dio absolutamente todo por nosotros. Amén. Que nos ama y nos busca celosamente. Este es el Dios que tenemos. Muchas veces podemos ver cómo es la relación de alguien con Dios.
por su perspectiva de él en la manera en que ora o en la manera que se comunica con Dios. Se nota cuán grande es su fe en medio de las pruebas. Podemos ver rápidamente cuando alguien es un verdadero creyente o simplemente se congrega y luego afuera de la iglesia ni siquiera se acuerda de Dios y hace lo que se le da la gana. ¿Sabes? La manera más sincera donde puedes pedir al Espíritu Santo de Dios para que te ilumine y que dejes de dudar de Él es en un momento de quebrantamiento y transparencia, donde dices: Dios, no tengo nada que darte, quizás estoy confundido acerca de mi fe, quizás estoy confundido acerca de mi futuro, quizás tengo estos pensamientos, tengo este pecado. Dios, necesito de tu ayuda. Y aún en medio de mi quebranto, yo levanto mi voz y levanto mis manos, creyendo en tu palabra, en tu propósito para mi vida. Esa es la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sabes? Nuestros peores enemigos son las circunstancias y los sentimientos. Pero alguien que sabe permanecer en espíritu y en verdad, una verdad inamovible, agrada al Padre. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu perspectiva en Dios? Ahora quisiera mencionar 5 cosas que pasan cuando vivimos una vida de fe en Dios. En primer lugar, ya no tenemos que preocuparnos por el futuro. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Si solo nos enfocamos en lo que entendemos, entonces tenemos todas las razones para preocuparnos por las diversas pruebas y dificultades que surgen en nuestras vidas. Pero si elegimos tener fe para confiar en Dios, el Maestro Constructor que guía todo en el cielo y en la tierra, entonces estamos liberados de preocupación en nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto para nosotros en todo lo que envía a nuestro camino. Él nos envía pruebas y nos prueba para que podamos vencer al pecado y que las virtudes de Jesús puedan creer en nosotros. Él sabe el resultado final. Él ha planeado toda nuestra vida con amor y cuidado. Cuando realmente creemos en eso, no tenemos razón para estar ansiosos, para dudar del propósito de Dios. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y enfocar nuestra energía en hacer su voluntad, en lugar de preocuparnos por todo lo pasado, presente y futuro. En segundo lugar, nos volvemos seguros, fuertes y valientes. Cuando tratamos de hacer el bien, rápidamente nos topa con nuestras propias deficiencias. Nos damos cuenta que nos falta paciencia en muchas ocasiones. Decimos insolencias, cortando las cosas con aquellos que amamos. Si nos confundimos en nuestras propias fuerzas, sin fe en Dios, caeremos rápidamente en desesperación sobre nuestras incapacidades cuando nos enfrentamos a nuestras deficiencias. Pero cuando creemos en Dios y en el poder de su palabra, sabemos que no tenemos que confundirnos con nuestras fuerzas. En 2 de Crónicas 19, versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y una promesa también en Romanos 16:20 que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Quiere decir que con la ayuda de Dios y teniendo fe, tendremos confianza en las pruebas. Estaremos completamente seguros de que Dios tiene el control de todo y no permitirá que el enemigo nos lastime. Gloria a Jesús, aleluya. En tercer lugar, experimentamos alegría. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido en esto, que
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, aleluya. Dios ha iniciado una obra en nosotros, jóvenes, la obra de liberarnos del pecado en nuestra naturaleza y transformarnos a imagen de Jesús. Trae una alegría increíble a cada persona que anhela ser liberados del pecado. Cuando Dios comienza una obra, siempre la termina. Él no es como el hombre que comienza algo y luego pierde interés y dice, mejor no, ya no. Solo con no dudar de la palabra de Dios en sus promesas de transformarnos en su poder para ayudarnos a vencer el pecado, entonces estaremos llenos de gozo. Número 4, nos hacemos inamovibles. El Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En muchas partes de la Biblia, la palabra de Dios se compara con una roca. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que cualquiera que oye sus palabras o las hace, será como un hombre que construyó su casa sobre la roca. A pesar de que todas las tormentas que vengan y golpean esa casa, va a permanecer en pie, a causa del sólido fundamento de fe sobre la cual está construida. Pero por el contrario, los que viven de sus sentimientos y ponen su confianza en las cosas de esta tierra, son como un hombre que construye su casa sobre la arena. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Será que tu fe está sólido? ¿O será que tu fe está derribada y pierdes fe rápidamente cuando viene la primera tormenta, cuando viene la primera prueba en tu vida? Número 5, experimentamos milagros. El mejor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es la historia de David. Él, siendo joven, creía sin lugar a dudas que Dios le ayudaría a vencer al gigante Goliat. David nunca se detuvo a racionalizar y calcular cuánto más grande que él o cuántos más años más de experiencia de batalla tenía. Él eligió creer en Dios y jamás dudó de que estaba solo, y por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. Sin embargo, el milagro más grande de todos es el milagro que Dios realizó en Jesús, y lo hará en cada uno de nosotros que creemos. Él nos ayudará a luchar contra el pecado y derrotarlo, hasta el punto en que ya no seamos tentados a pecar y llenos de virtudes en su lugar. Gloria a Dios. Él nos transformará para que se convierta en nuestra propia naturaleza. Reaccionar con paciencia en lugar de impaciencia. Agradecimiento en vez de quejarse. Ahora esto es un milagro. Y si creemos en Dios, este milagro tendrá lugar dentro de nosotros. Y para concluir, gloria a Jesús, aleluya, tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Y como dije al principio, el Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que tenemos seguridad en estas circunstancias. Es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que llegamos al otro lado. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Se pueden poner de pie? Bendito sea Dios. Aleluya. Si tú sientes que tú has estado dudando del Señor en tu vida, te voy a pedir que cierren sus ojos y que entren en un momento con el Espíritu Santo
y le digas, Señor, ayúdame en creer en ti, Señor. Ya no quiero dudar más de tu palabra, ya no quiero dudar más de tu propósito en mi vida, Señor Jesús. Ayúdame de ser fiel en ti, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Jóvenes, es tiempo de ya no dudar, es tiempo de estar firmes, sobre todo en estos tiempos, aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, Señor, te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor, por tu bondad, Señor Jesús, por la salud que tú me has dado, Señor Jesús, porque sabes que el Señor nos ha guardado a cada uno de nosotros de esa enfermedad que está allá afuera. Pero es muy triste porque aún así, viendo el poder del Señor en nuestras vidas, viendo cómo Dios nos guarda, aún dudamos. Y ya no podemos hacer eso. Eso ya no debería de funcionar con la iglesia de Dios. Deberíamos de estar firmes, posicionados y decir, Señor, aquí estamos, aquí está tu pueblo, alabando y glorificando tu nombre, Amén, a pesar aleluya. de las circunstancias, gloria a Jesús, aleluya, a pesar de los problemas de la vida, a pesar, Señor Jesús, de las pruebas que vienen en mi vida, pero yo sigo de pie, yo sigo caminando, Señor Jesús, yo no dejo que el enemigo me distraiga, Señor, para que me aleja de ti. Espíritu Santo de Dios, que seas tú tocando a cada joven que está en este lugar, a cada persona, Señor, que ha estado dudando de tu propósito, aleluya, que ha estado dudando de ti, Señor Jesús. En esta noche yo declaro toda la duda que esté echada fuera en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Porque tú eres un Dios fuerte, tú eres un Dios poderoso, el que puede hacer lo imposible a posible, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te alaba y te exalta, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor Jesús. Aquí está un pueblo que te necesita, Señor, hoy más que nunca. Aquí está un pueblo, Señor, que no podemos vivir sin ti, Espíritu Santo de Dios. Desciende sobre este lugar, Señor. Desciende sobre este lugar y que seas tú paseándote, Señor Jesús, en cada corazón que está aquí, Espíritu Santo de Dios. Y que ya no dudemos más de tu poder, Señor. Que ya no dudemos más de tu propósito, Señor. Ayúdanos de mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Y ayúdanos a vivir una vida como te agrada a ti, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Poderoso eres tú, Señor. Que el Señor les bendiga mucho y que los guarde. Amén.